Hola, hola, mis lectores y creadores de sueños en Sitamagojo novelas ligeras. Y estoy muy emocionado de compartir con ustedes historias que nacen de mi corazón. La mayoría de lo que escucharán aquí es creación mía, con todos mis derechos de autor. Recuerden que pueden unirse a mi grupo de WhatsApp, donde dejaré el link en la descripción. Ahí podremos hablar, ayudarme a crear nuevos fanfics, compartir ideas, y ver adelantos de lo que estaré haciendo. Además, tendrán la oportunidad de participar en encuestas antes de que salgan en YouTube. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse, dar like y dejarme sus comentarios. Su opinión es súper valiosa para mí. Vamos a disfrutar juntos de esta aventura. Capítulo 6. La sombra del verdugo y el eco de un grito, la brújula que apuntaba a un destino desconocido y el nombre Sword quemaban en la mente de Xiao como un faro de esperanza en la niebla de su nueva realidad. Pero primero, tenía que navegar por la niebla misma. La misión encomendada por los Gorosei era clara: eliminación silenciosa y eficiente. Obedecer ciegamente lo convertiría en su perro rabioso. Desobedecer abiertamente lo convertiría en un enemigo. Tenía que encontrar un punto medio, una manera de cumplir técnicamente la orden mientras sembraba las semillas de su propia versión de la justicia. Usando la sabiduría de Salomón, Xiao analizó los archivos de los piratas objetivo en el South Blue. No eran simples metouns, eran capitanes astutos con redes de información, islas fortaleza y hábitos meticulosos. Una emboscada directa, incluso en su forma de Shazam, alertaría a sus subordinados y mancharía su nombre con una masacre. Eso no lo detenía, pero la sutileza requería otro enfoque. En vez de buscar sus barcos, Xiao, usando su acceso restringido a la inteligencia naval, rastreó sus rutas de contrabando, sus socios corruptos en el gobierno mundial y, lo más crucial, a sus víctimas. Reunió evidencia, testimonios de pueblos saqueados, registros de esclavos vendidos, transacciones financieras ilícitas. Construyó casos judiciales irrefutables, no para un tribunal público, eso era una ilusión, sino para su propia conciencia y para un futuro donde esa evidencia quizás importara. Su plan fue meticuloso. Viajó en secreto, usando la velocidad de Mercurio para moverse entre islas como un fantasma. Para cada pirata, diseñó una desaparición plausible. Contra el cortamares, un notorio hundidor de barcos de refugiados, Xiao no lo enfrentó en el mar. Usando su sabiduría, identificó a un subordinado ambicioso y le filtró información anónima sobre un tesoro escondido y la ruta solitaria que su capitán tomaría esa noche. Al día siguiente, se encontró el barco del cortamares vacío, a la deriva, con signos de un motín interno. El subordinado, ahora autoproclamado capitán, fue arrestado una semana después por la Marina en una redada rutinaria basada en una punta anónima. Contra la arpía, una traficante de armas que vendía a países en guerra, Xiao localizó a su cliente más poderoso y paranoico. Con la precisión de un relámpago, interceptó un cargamento crucial, dejando solo un mensaje críptico escrito en las cajas vacías: la arpía te vende armas defectuosas. Pruébalo tú mismo. La desconfianza hizo el resto. El cliente, enfurecido, envió sus propios hombres a eliminar a la traficante. Su guarida explotó en un accidente relacionado con la manipulación de pólvora. Una por una, las figuras en la lista de los Gorosei cayeron. No por un rayo del cielo, sino por intrigas, traiciones y accidentes cuidadosamente orquestados que siempre dejaban un rastro de evidencia que conducía lejos de la marina y, sobre todo, lejos de Xiao. Él era el arquitecto invisible del caos, el viento que empujaba las fichas de dominó para que cayeran solas. De vuelta en Marineford, los informes llegaban al escritorio de Sengoku. El almirante supremo los leía con el ceño fruncido. Los objetivos estaban siendo eliminados con una eficiencia aterradora, pero los métodos no eran los de un martillo divino, eran los de un maestro del ajedrez, un estratega frío y calculador. Eso lo preocupaba aún más. ¿Qué estaba tramando ese niño? En una de sus sesiones de reevaluación con Sengoku, Xiao fue directo al grano. Los objetivos en el South Blue han sido neutralizados. Almirante Supremo Sengoku dijo con una voz que era demasiado calmada para un niño. Tus métodos son poco ortodoxos, respondió Sengoku, observándolo como si fuera un enigma a descifrar. ¿Por qué la complicación? Tu poder podría haberlos borrado del mapa en segundos. Usted dijo que mi demostración en Marineford fue un espectáculo de caos, replicó Xiao. Los Gorosei pidieron sutileza. La fuerza sin dirección es ruido. La fuerza aplicada con precisión es una sinfonía.
Eliminé las amenazas y desmantelé sus operaciones sin que la Marina tuviera que manchar su nombre con otra masacre pública. ¿No es eso una victoria más limpia? Sengoku no pudo refutarlo. El niño tenía razón. Era aterradoramente eficiente. Asintió lentamente. Has cumplido. Tu rango de vicealmirante será reinstalado. Pero tu supervisión continuará. Tienes un poder y una mente peligrosos, Xiao. No los uses en nuestra contra. Mi lealtad es con la Marina, dijo Xiao. Y por primera vez, no era del todo una mentira. Su lealtad era con el ideal de la Marina, no necesariamente con la institución corrupta, y con la justicia. Mientras Xiao se adaptaba a su nuevo rol como el verdugo fantasma del gobierno mundial, el mundo seguía girando, pero las ausencias se hacían notar. En los cuarteles de la revolución, Monkey D. Dragon observaba los informes con interés. La supervivencia de Ace y la captura de Barba Negra habían alterado el equilibrio de poder. Y la figura del almirante Relámpago, un niño que había desafiado a la Marina por su hermano, era un símbolo potentísimo. Un símbolo que, si se podía redirigir, podría ser invaluable. Ordenó a sus comandantes que recopilaran toda la información posible sobre Xiao, pero con una orden estricta: observen, no se acerquen. Es un volcán a punto de entrar en erupción. En Impel Down, Barba Negra, encadenado en el nivel 6, rugía de furia e incredulidad. Su sueño se había desvanecido por un niño, pero su astucia no había muerto. Susurró promesas de poder y libertad a los otros monstruos olvidados en las celdas adyacentes, sembrando las semillas de una futura ruptura. Sabía que su captura era un revés, no el final. En Amazon Lily, Luffy, recuperándose tras su propia derrota en Marineford y la pérdida de su hermano, recibió la noticia de un periódico que Iba-chan le mostró. La foto era de la flota de Barba Blanca retirándose, y un subtítulo mencionaba: hermano menor de Fuego, Ace, el almirante Relámpago, clave en el caos. Luffy se quedó mirando la foto, su rostro hucho y estúpido serio por una vez. Xiao Pel salvó a Ace. La noticia no hablaba de ejecución, sino de escape. Un destello de esperanza, confuso pero real, brilló en sus ojos. Sí, sabía que Xiao era fuerte. Su determinación de volverse más fuerte para proteger a todos se redobló. Ace estaba vivo, y Xiao estaba ahí fuera, en el corazón del enemigo. En el Moby Dick, la noticia de las limpiezas en el South Blue llegó a oídos de Barba Blanca. Marco el Fénix arqueó una ceja. Métodos sucios, Joy. Pero los objetivos eran escoria que incluso nosotros evitábamos. Barba Blanca bebió su sake. Urarara, ese pequeño no es solo un rayo. Tiene la astucia de una serpienta. Está jugando el juego de los dragones en su propio campo. Ace, dijo, volviéndose hacia su hijo, tu hermano está nadando con tiburones. Tendrá que aprender a morder más fuerte que ellos. Ace apretó su puño, llamas danzando alrededor de su brazo. Él puede hacerlo, y cuando necesite ayuda, estaremos allí. El mundo se preparaba inconscientemente para los 2 años de calma tensa que seguirían. Pero con Ace vivo, el camino de todos se había desviado. Luffy se entrenaría con Rally con un corazón un poco más ligero. La revolución tendría un nuevo punto de interés. Y la Marina albergaba a un lobo con piel de cordero en sus filas, un vicealmirante de 11 años que estaba aprendiendo a usar no solo el poder de un dios, sino la mente de un rey. El próximo movimiento era de Xiao, y su tablero era el mundo entero. Capítulo 7. El juramento del relámpago y la llegada de una era. La reinstalación de Xiao como vicealmirante fue una ceremonia fría y austera, lejos de las miradas de la prensa y de la mayoría de la Marina. Se llevó a cabo en el despacho privado de Sengoku. No hubo discursos, ni aplausos, solo el peso de una vigilancia intensificada y la sombra de los 5 ancianos sabios proyectándose sobre el acto. Xiao se puso la chaqueta de vicealmirante. Ya no le quedaba grande, no por un crecimiento físico, sino por la inmensa carga que ahora representaba. Cada hilo parecía tejido con las expectativas de Sengoku, la desconfianza de los Gorosei y el fantasma de los hombres que había eliminado en el South Blue. Tu primera asignación oficial, dijo Sengoku, deslizando un dousir hacia él. No es una misión de eliminación, es de disuasión. El vicealmirante Smoker y su unidad están tras la pista de unos traficantes de armas que operan cerca de los mares de Arabasta. Se sospecha que tienen conexiones con Baroque Works. Tu presencia, y la reputación que ahora te precede, deberían ser suficientes para que se dispersen sin lucha. Usa tu sutileza. Punto. Era una prueba obvia. Querían ver cómo se comportaba en una misión naval estándar, con testigos de confianza como Smoker. Xiao asintió.
Entendido, señor. El viaje hacia el mar de Arabasta fue rápido a bordo de un barco pequeño y rápido. Swooker, con su cigarro perpetuo y su expresión de fastidio, lo recibió con una mirada penetrante. Tashigi, a su lado, parecía nerviosa pero intentaba mostrarse profesional. Así que eres el famoso niño relámpago, gruñó Swooker, escupiendo humo. No me importa qué poder tengas. En mi barco, se siguen mis órdenes. ¿Entendido? Claro, vicealmirante Swooker, respondió Xiao con calma. Estoy aquí para apoyar. La misión era sencilla. Localizar un barco mercante sospechoso, el Sea Dagger, e inspeccionarlo. Si resistían, detenerlos. La sabiduría de Salomón en Xiao ya le decía que era una cortina de humo. Los traficantes reales, los conectados con Baroque Works, habían sido alertados y habrían huido horas antes. Esto era un ejercicio de relaciones públicas para la Marina y una evaluación para él. Cuando localizaron el Sea Dagger, la tripulación, unos Metouns de poca monta, se rindió casi de inmediato al ver los dos vicealmirantes. Fue anticlimático. Mientras los soldados de Swooker registraban el barco, Tashigi se acercó a Xiao. Xiao-san, dijo, ajustando sus gafas. He leído los informes de Marineford. Lo que hizo por su hermano fue muy valiente. Su voz era un susurro, llena de admiración genuina mezclada con la confusión que muchos marines sentían. Xiao la miró. Ella representaba la justicia idealista, pura, que aún creía en el sistema. A veces, la valentía se parece mucho a la insubordinación, Tashigi-san. Depende de desde dónde se mire. ¿Y desde dónde lo mira usted?, preguntó ella, con sinceridad. Desde el lugar de un hermano, respondió él, nada más, y nada menos. Swooker, que había escuchado la conversación, gruñó. El sentimiento nubla el juicio. La justicia debe ser clara y fría. Pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él. Él mismo había desobedecido órdenes en el pasado por lo que creía correcto. De vuelta a Marineford, el informe de Swooker fue breve, misión cumplida. El vicealmirante Xiao actuó con profesionalismo. Era todo lo que Sengoku necesitaba escuchar. Por ahora, las semanas se convirtieron en meses. Xiao fue desplegado en varias misiones de disuasión y protección. Su mera presencia y el rumor de su poder evitaban conflictos mayores. Aprendió a moverse dentro de la maquinaria de la Marina, usando su acceso para recopilar información no solo sobre piratas, sino sobre la corrupción dentro del gobierno mundial y la propia Marina. La brújula de Sword permanecía oculta, un recordatorio silencioso de que había una red de resistencia. Una noche, en su cuarto, recibió una noticia a través de un dendenmusi encriptado. Era de Garp, cuya voz sonaba inusualmente sombría. Luffy, dijo el viejo héroe, apareció en el archipiélago Sabaody. Xiao se irguió. ¿Qué? ¿Ya? ¿Está bien? Jejeje, más o menos. Le dio una buena paliza a un noble mundial. Kizaru fue enviado a ocuparse del asunto. El corazón de Xiao se hundió. Kizaru, la velocidad de la luz contra su hermano de goma. No había comparación. Y desapareció. Rally. Silvers Rally lo llevó. Él se lo llevó a entrenar. Garp soltó un suspiro que sonaba a alivio y a preocupación a la vez. Ese mocoso idiota siempre encuentra la manera de salir adelante. Xiao se dejó caer en su silla. Luffy estaba a salvo, con el rey de los piratas de instructor. Una sonrisa de genuino alivio se dibujó en su rostro. Sus hermanos, cada uno a su manera, estaban luchando por volverse más fuertes. La noticia del incidente en Sabaody y la posterior desaparición de los 11 supernovas, incluido Luffy, sacudió el mundo. La era de la piratería entraba en una pausa tensa, un respiro antes de la tormenta final. Para Xiao, esos 2 años se convirtieron en una doble vida. Externamente, era el vicealmirante prodigio, el arma disuasoria de la Marina, el niño que obedecía a órdenes. Cumplió sus misiones con una eficiencia fría que impresionaba y aterraba a sus superiores. Pero internamente, usaba cada gramo de la sabiduría de Salomón para tejer una red de información. Aprendió los nombres de los oficiales corruptos, los nobles que financiaban la piratería, los secretos que el gobierno mundial enterraba. Se reunió en secreto con Koubi y el Mepo, moldeando sus ideales, preparándolos para el día en que la Marina necesitaría una nueva generación de líderes. A veces, en la noche, miraba al mar desde su ventana y susurraba el nombre que lo definía, Chirasan. No para transformarse, sino para recordar quién era realmente. No un dios, no un arma, sino un niño con el poder para proteger a su familia y, quizás, para cambiar el mundo.
Recibió noticias indirectas de Ace a través de canales secretos de Barba Blanca. Su hermano mayor se estaba volviendo más fuerte, más decidido, liderando su propia división con un fuego renovado. La promesa de reunirse algún día ardía en el corazón de ambos. El mundo creía que la próxima gran guerra sería el regreso de los supernovas o el ascenso de un nuevo emperador. Pero en los pasillos silenciosos de Marineford, un diferente tipo de tormenta se estaba gestando. Una tormenta vestida con el uniforme de la marina, con el poder de un dios y la determinación inquebrantable de un hermano. Xiao, el almirante relámpago, esperaba, entrenaba, aprendía. Los 2 años de calma estaban por terminar, y cuando su hermano Laffy diera la señal de regreso, él estaría listo, no para detenerlo, sino para asegurarse de que el mundo estuviera listo para la nueva era que ambos, a su manera, estaban destinados a forjar. El eco del grito de batalla de Laffy resonaría pronto en los cielos, y el trueno de Xiao estaría allí para responder. Capítulo 8. El trueno frente al dragón, 2 años. 2 años de misiones calculadas, de recopilar información en las sombras, de pulir su poder hasta un brillo temible. Xiao, con ahora 10 años, era una leyenda viva y un péredox dentro de la marina. Su físico infantil era engañoso, bajo esa apariencia se escondía la fuerza bruta de Hércules, la resistencia de Atlas y la velocidad de Mercurio, todo potenciado por un dominio de la que haría palidecer a un veterano de incontables batallas. La sabiduría de Salomón le había permitido comprender los principios de la ki a un nivel teórico perfecto. La fuerza de Hércules y su propia determinación le dieron la masa espiritual para desarrollarlo a un grado monstruoso. Aquí de observación, su percepción, ya de por sí sobrehumana, se extendía para sentir la vida en islas enteras. Podía predecir movimientos con minutos de antelación, leyendo el futuro, no en segundos, sino en extensos flujos de probabilidad. Sentía las emociones de su tripulación como un coro constante, y la malevolencia de sus enemigos como agujas negras en su mente. Aquí de armadura, su cuerpo, ya divinamente resistente, se cubría con una armadura invisible de voluntad tan densa que los golpes de los mejores vicealmirantes se sentían como brisas. Podía endurecer selectivamente partes de su cuerpo para bloquear o contraatacar con una eficiencia aterradora. Aquí del rey conquistador, este no fue un don que aprendió, fue uno que despertó en el clímax de su furia por salvar a Ace. Ahora, lo dominaba al máximo. Su voluntad era una tempestad tangible. Podía noquear a legiones de soldados con solo pensarlo, y cuando se enfrentaba a un rival digno, el choque de su Aosoku Aki contra el de ellos partía el cielo mismo. Se decía en los círculos más altos que, en puro poder de combate, solo el almirante supremo Sengoku en su forma de Buda dorado podría enfrentársele en una batalla prolongada. Y era una especulación hecha con nerviosismo. Subuk, el Raijin, dios del trueno, era un destructor clase almirante modificado, más rápido y letal que cualquier otro, tripulado por una mezcla de marines leales a su figura, muchos de ellos jóvenes idealistas como Koubi, que servía a bordo en misiones especiales, y otros asignados por Sengoku para vigilarlo. Fue desde el puente del Raijin que Xiao recibió la noticia que hacía tiempo esperaba. Los Trojats habían reaparecido en Sabaody. Habían barrido a los falsos Trojats y a la subasta de humanos en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora, se dirigían hacia el Nuevo Mundo. Y el Nuevo Mundo rugía. La noticia más apremiante, Kaido, la bestia de las 100 bestias, estaba en movimiento. Su obsesión por encontrar una guerra que lo matara o por aplastar toda esperanza lo había llevado a fijar su mirada en un objetivo, el rey de los piratas en ciernes, Monkey D. Luffy. Vicealmirante, dijo su oficial de comunicaciones, su voz temblorosa. Inteligencia confirma que Kaido ha dejado Onigashima. Su rumbo proyectado interceptaría al Tausen Sani en las aguas cercanas a la isla de los Traitons. Si aún no dudó. Su lealtad última no era a los Gorosei, ni siquiera a Sengoku, era a su familia. Pongan rumbo a esas coordenadas, máxima velocidad. Su voz, aún infantil, tenía una autoridad que gelaba la sangre. Pero, señor, sin la autorización del cuartel general, un enfrentamiento con un emperador, protestó un oficial de la vieja guardia. Xiao se volvió hacia él. No usó su Aki, pero su mirada fue suficiente. ¿Va a detenerme, comandante? El hombre enmudeció y bajó la mirada. El Raijin cortó las olas como un cuchillo. El encuentro fue tan apocalíptico como se temía. El Tausen Sani, aunque mejorado, era un cascarón de nuez frente al colosal dragón azul que surcaba los cielos, emanando una aura de pura destrucción. Luffy,
Jinbe y los demás estaban en cubierta, sus rostros tensos con una mezcla de determinación y terror resignado. Sabían que esto era demasiado pronto. Luffy ya ella, rugió Kaido, su voz un trueno que hizo retumbar el mar. ¿Eres tú el que quiere ser el rey? Muestra más diversión que Oden o muere en el intento. Inhaló, y el aire a su alrededor se distorsionó por el calor concentrado. Un Boro Bread capaz de vaporizar el Sunny y a todos a bordo. Luffy se preparó, dispuesto a dar todo por proteger a su tripulación, pero sabía que no sería suficiente. Fue entonces que el cielo, ya oscuro por la presencia de Kaido, se ennegreció de verdad. Nubes de tormenta se arremolinaron a una velocidad imposible, y un solo, devastador y perfecto rayo dorado cayó del cielo como una lanza divina, impactando directamente en el costado de la cabeza de Kaido. ¡Krabo! El dragón giró violentamente, su aliento de fuego se desvió hacia el océano, levantando una geyser de vapor y agua hirviendo. El estruendo fue ensordecedor. ¿Qué? ¿Quién se atreve? Rugió Kaido, sacudiendo la cabeza, más sorprendido que herido. Entre el humo y el vapor, un barco de guerra de la marina se materializó, moviéndose a una velocidad antinatural. Y en su proa, de pie con su capa de justicia ondeando, estaba una figura que Kaido no reconocía, un niño. Kaido, dijo la voz de Xiao, amplificada por el poder para que resonara sobre el rugido del mar. Tu diversión termina aquí. Este no es tu día para morir. Los Straw Hats estaban atónitos. Un niño, almirante, dijo Nami, confundida. Luffy, sin embargo, entrecerró los ojos. Esa voz, le sonaba. Xiao, murmuró, casi sin creerlo. Kaido lanzó una carcajada que hizo temblar los mástiles. Jajaja. La marina envía a un mocoso a morir por ellos. Te trituraré sin dudar. El dragón se lanzó hacia el Raijin, su cola gigantesca barriendo para aplastarlo. Xiao no se inmutó. Aquí del rey. No fue un grito, sino una declaración. Una onda de voluntad pura, tangible y aplastante, emanó de su pequeño cuerpo. No iba dirigida a su tripulación ni a los Straw Hats, sino concentrada como un martillo contra la conciencia de Kaido. El aire entre el dragón y el barco se fracturó. Rayas negras y rojas de energía relampagueante partieron el cielo en dos, como había pasado en Marineford entre Barba Blanca y Shanks. El cielo literalmente se rasgó. Kaido se detuvo en seco, su risa muriendo en su garganta. Sus ojos, borrachos y sanguinarios, se abrieron por completo, enfocándose por primera vez en el niño. Esa presión, ese aquí, no era de un niño, era del calibre de un emperador. De Roger. ¿Tú, quién demonios eres?, gruñó Kaido, su voz ahora grave y llena de una peligrosa curiosidad. El que te dice que te marches, respondió Xiao, su cuerpo comenzando a brillar con una energía dorada. Luffy no es tu enemigo hoy, yo sí. Kaido vaciló, sentía la potencia cruda en ese niño. No era solo el rayo, era la fuerza espiritual que emanaba de él. Una pelea aquí, en mar abierto, contra un enemigo de ese nivel, con los Straw Hats de testigos, era impredecible. Y a Kaido no le gustaban las apuestas impredecibles, solo las masacres seguras. Lanzó un rugido de frustración que hizo retumbar los oídos de todos. Este no es el fin, muchacho. Luffy, nuestro duelo será en Wano. No huyas de ello, gritó, dirigiéndose al futuro rey de los piratas. Luffy, con los puños apretados, gritó de vuelta, no huyo de nadie, imbécil. Te enfrentaré y te venceré en tu propia isla. Kaido lo miró por un segundo más, luego lanzó una última mirada cargada de odio y curiosidad hacia Wu antes de girar y alejarse volando, su enorme forma desapareciendo en la niebla. El silencio que dejó fue tan abrupto como el estruendo de su llegada. Xiao dejó escapar un suspiro de alivio. No había querido pelear, solo comprar tiempo. Había funcionado. Su poder y su ki, mostrados en toda su plenitud, habían disuadido a la bestia. El Raijin se acercó al Tausen Sunny. Luffy miraba a Xiao con una sonrisa gigante y lágrima en los ojos. Xiao, eres tú, ¿verdad? Te volviste súper fuerte. Xiao, por primera vez en años, sonrió con genuina calidez. Luffy, has crecido. Su mirada se encontró con la de los demás Straw Hats, que miraban la escena con total desconcierto. Tu camino a Wano es tuyo. Yo tengo que mantener el mío, por ahora. Le lanzó un Dendenmushi especial. Por si acaso, no lo uses a la ligera. Luffy asintió, entendiendo más de lo que parecía. Gracias, hermano. Sin más, el Raijin se dio la vuelta y se alejó. Xiao tenía que reportar este encuentro. Había desviado a un emperador, salvado a un futuro rey y mantenido el equilibrio del mundo, por ahora. Sabía que la verdadera batalla en Wano sería inevitable.
y cuando llegara, él encontraría la manera de estar allí. El mundo no supo los detalles de ese enfrentamiento, pero el rumor de que el almirante Relámpago había hecho retroceder a Kaido con solo su presencia comenzó a correr, solidificando su leyenda como la fuerza más temible y enigmática de la marina. El niño de 10 años que comandaba el poder de un dios y la voluntad de un rey. Capítulo 9. El eco de Wano y el precio de la interferencia. El regreso del Raijin a Marineford fue recibido con un silencio elocuente. La noticia del enfrentamiento con Kaido ya había llegado, distorsionada por el miedo y la incredulidad. Algunos informes decían que el almirante Relámpago había luchado contra la bestia durante horas. Otros, que un solo choque de sus aquis del rey había sido suficiente para disuadirlo. La verdad, que Xiao había usado su poder abrumador como un faro de disuasión para evitar una batalla que no beneficiaba a nadie, era casi más aterradora para el alto mando. Sengoku lo recibió en su despacho, con Kizaru y Fujitora presentes. La atmósfera era densa. Has alterado el balance del poder de manera imprudente, vicealmirante Xiao, dijo Sengoku, su voz carente de su usual tono paternal. Interferir en un conflicto entre emperadores, sin órdenes directas. Kaido iba a destruir a los piratas de sombrero de paja antes de que llegaran a Wano, replicó Xiao, manteniendo la calma bajo la presión de 3 almirantes. Eso habría dejado a Kaido sin un rival creíble en años, consolidando su poder de manera absoluta. Eso es un balance favorable para la marina. Le dio a Luffy la oportunidad de enfrentarlo en un campo de batalla elegido por Kaido, donde sus fuerzas estarán desplegadas y, por lo tanto, más vulnerables. Es una guerra de desgaste entre piratas. Nos beneficia. Kizaru arqueó una ceja, su expresión de fastidio perpetuo. ¿Qué cálculo tan frío para alguien tan joven? ¿Estás segurito de que no fue por razones personales? Xiao lo miró fijamente. Mis razones personales y el beneficio estratégico de la marina se alinearon, almirante Kizaru. No veo el problema. Fujitora, que había permanecido en silencio, giró su cabeza ciega hacia Xiao. El problema, joven, es que al actuar como un actor independiente, has mostrado que tu lealtad es flexible. Para algunos aquí, eso es más peligroso que un emperador. Sengoku suspiró, masajeando sus sienes. Estás confinado a Marineford hasta nuevo aviso. Tu flota será reasignada. Daremos tu explicación a los Gorosei. No puedo prometer que la acepten. Era un castigo esperado. Xiao asintió. Sabía que el verdadero juego se jugaba en las sombras. Mientras estaba confinado, sus ojos, a través de la sabiduría de Salomón y sus contactos en Sword, estaban puestos en Wano. Las semanas pasaron. Noticias fragmentarias llegaban del país aislado, la rebelión se gestaba, el Shougen Orochi era un tiete paranoico, y Kaido bebía más que nunca. Xiao analizaba cada dato, cada rumor, intentando predecir el momento culminante. Finalmente, llegó el día. La batalla por Wano comenzó. Y a través de los susurros del Aki de observación y los informes encriptados de sus contactos, Xiao pudo seguir el desarrollo de la batalla en Onigashima como si estuviera allí. Sintió las explosiones de energía, el surgimiento de Luffy tras su derrota, la liberación de su Aki del rey avanzado que hizo temblar el mismo aire a miles de millas de distancia. Sonrió. Lo lograste, hermano. Sintió la feroz batalla de Zoro contra Kin, la astucia de Sanji, el coraje de la tripulación. Y sintió otra presencia, una que creía perdida. No era él. Era una llama similar, pero diferente. ¿Sabo es él? La sabiduría de Salomón le dio la respuesta, el segundo al mando del ejército revolucionario. Otro hermano, encontrado. Y entonces, sintió la amenaza suprema. 2 emanaciones de poder colisionando en lo alto. Luffy y Kaido. Y otra, igual de monstruosa, Big Mom. Los 2 emperadores, unidos. Xiao supo que no podía interferir directamente. Su presencia en Wano desataría una guerra total con la marina, y Wano sufriría aún más. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Se concentró. En su forma de Shazam, su conexión con los cielos era absoluta. En la cúspide de la batalla, cuando el gigante de paja de Big Mom se alzó y ella misma se preparó para un ataque devastador contra los samuráis, Xiao, desde su celda en Marineford, alzó una mano. Poder de Zeus, no para golpear, sino para guiar, murmuró. En Onigashima, Nami, desesperada, alzó el Clima-Attack. Y entonces, algo increíble pasó. Las nubes de tormenta que ella convocó se cargaron con una energía dorada, mucho más poderosa de lo normal. El rayo que cayó sobre Big Mom no fue solo el de Zeus, fue un relámpago divino, potenciado miles de veces,
que no solo golpeó, sino que cegó y aturdió a la emperatriz por un precioso instante, interrumpiendo su concentración y dando a Lavi y Kid la apertura crucial que necesitaban. Fue un acto de ayuda invisible. Dina y Ebel, para cualquiera en Wano, fue solo un rayo particularmente fuerte. Para Big Mom, una molestia inexplicable. Para Nami, un milagro oportuno. Solo Xiao supo la verdad. Y cuando Luffy, con su puño final cargado con el poder de la liberación y su voluntad indomable, se estrelló contra Kaido, Xiao sintió la derrota del emperador como un eco en su propio aquí. El rugido de Kaido se apagó, y un nuevo amanecer simbólico llegó a Wano. La victoria de Luffy resonó en el mundo. Un emperador había caído. El equilibrio de poder se había roto para siempre. En Marineford, la noticia cayó como una bomba. Sengoku miró a Xiao, quien observaba el mar desde su ventana con una leve sonrisa. ¿Lo sabías?, preguntó Sengoku. Sabía que él no se rendiría, respondió Xiao simplemente. Los Gorosei estaban furiosos. El fenómeno que ellos intentaron controlar había, indirectamente, facilitado el ascenso de la mayor amenaza a su autoridad en décadas. Pero no podían probar nada. La orden de confinamiento de Xiao se mantuvo, pero ahora era una jaula dorada. Sabían que era demasiado poderoso para enojarlo abiertamente. Xiao no se inmutó. Recibió un mensaje encriptado a través de la brújula de Sword. Era breve: Wano es libre. La deuda está pagada. El próximo movimiento es tuyo. Ese, y otro mensaje, más personal, llegó a través de canales revolucionarios. De Ace y de Luffy. Una imagen de los tres hermanos, Luffy, Ace y Sabo, sonriendo en Wano liberado. Y un mensaje de Ace: gracias por cuidar de él, hermanito. Nos vemos pronto. Xiao guardó la imagen. Su familia estaba unida. Había cumplido su promesa de protegerlos, incluso desde las sombras. Ahora, su camino estaba claro. La Marina y el gobierno mundial eran instituciones podridas que necesitaban un cambio desde sus cimientos. Y él, el almirante Relámpago, con el poder de un dios y la sabiduría de un rey, estaba en la posición perfecta para ser el catalizador de ese cambio. El mundo entraba en una nueva era, la era de Luffy, y Xiao aseguraría que la Marina estuviera lista para ella, listo para enfrentar las tormentas venideras, ya fuera como su héroe, o como su verdugo. Capítulo 10. El juramento del relámpago, rumbo a la guerra final. La caída de Kaido fue un terremoto que resquebrajó los cimientos del mundo. La noticia de que Monkey D. Luffy, un muchacho de 19 años, había derrotado a la bestia más fuerte de todos los tiempos en una batalla épica en la cima de Onigashima, se propagó como un reguero de pólvora, encendiendo la esperanza en los oprimidos y el miedo en los poderosos. Wano se abrió al mundo, y con ella, una nueva y audaz era pirata comenzó oficialmente. En Marineford, la atmósfera era de caos controlado. El cuartel general de la Marina era un hervidero de rumores y especulaciones. El confinamiento de Xiao era una farsa que todos entendían. Nadie se atrevía a imponerle nada. Él seguía en sus aposentos, pero ahora eran más una base de operaciones que una celda. Sengoku, visiblemente envejecido por las preocupaciones, se presentó una tarde sin previo aviso. Ya no era el almirante supremo, pero su peso moral era inmenso. Los Gorosei están al borde del pánico, dijo sin preámbulos, mirando hacia Xiao que estudiaba mapas del nuevo mundo. Luffy no es solo un emperador, es la encarnación de la voluntad que más temen. Y tú lo ayudaste a llegar hasta ahí. Xiao alzó la vista. Le di una oportunidad. Él tomó esa oportunidad y la convirtió en victoria. La culpa es de Kaido por subestimarlo, no mía por creer en él. Sengoku no pudo evitar una sonrisa cansada. Siempre con una respuesta, muchacho. Garp estaría, complicadamente orgulloso. Hizo una pausa. Sabes lo que viene, ¿verdad? No se quedarán de brazos cruzados. La orden ya está dada. La Marina se moviliza para la que llaman la guerra final. Movilizan todo. Será un baño de sangre como el mundo nunca ha visto. Lo sé, asintió Xiao, su voz serena. Y yo tengo que estar allí. ¿Para qué lado?, preguntó Sengoku, con una franqueza brutal. Xiao se levantó y caminó hacia la ventana. Para el lado de la gente. Para el lado que pone la vida y la libertad por encima de un trono vacío de milenios. La Marina debería proteger a la gente, Sengoku, no a unos tiranos que se esconden en una habitación vacía en Mari Geoise. Sengoku cerró los ojos. Sabía que Xiao tenía razón. Lo había sabido durante años. Muchos buenos marines morirán, hombres y mujeres que solo quieren hacer el bien. Y muchos se salvarán si sus líderes eligen el camino correcto, replicó Xiao.
No lucharé para destruir la marina, lucharé para redimirla. Esa noche, la brújula de Sword brilló con una luz tenue. El mensaje era claro y simple: la flota se reúne en el punto L4. El mundo espera. Es hora de elegir. Xiao sabía lo que significaba. El ala reformista de la marina, aquellos leales a la justicia verdadera y no a los dogmas de los Gorosei, se estaban preparando. Sword no era solo una unidad de operaciones encubiertas, era la semilla de una revolución interna. Usando la velocidad de Mercurio y la sabiduría de Salomón para evadir toda vigilancia, Xiao abandonó Marineford. Se transformó en un relámpago dorado que surcó los cielos, llegando en cuestión de horas a una caleta oculta en un mar sin ley. Allí, una flota de buques de guerra de la marina, pero sin insignias oficiales, esperaba. En la proa del buque insignia, lo esperaban Koubi y el Mepo, ahora jóvenes oficiales con una determinación de acero forjada por los años y las enseñanzas de Xiao. Vicealmirante Xiao, dijo Koubi, saludando con un respeto que venía del corazón. La Brigada de Operaciones Especiales Sword, junto con los buques de los capitanes leales a la causa, está a su disposición. Tenemos informes de inteligencia sobre los movimientos de la flota principal de la marina y del objetivo principal. Xiao asintió, observando la flota. Eran los mejores, los que aún creían. El enemigo no es la flota principal, son los Gorosei y el poder que representan. Nuestro objetivo es crear una brecha, llegar a Mari Geoise, proteger a la gente de la isla y enfrentarnos a la verdadera raíz de este podrido sistema. ¿Y el almirante supremo Akainu?, preguntó el Mepo, su voz algo temblorosa. Sabazuki sigue su propia justicia, dijo Xiao. Cree que la estabilidad, incluso bajo la tiranía, es el mayor bien. Intentará detenernos, y tendremos que enfrentarlo. No mencionó a Kizaru o a Fujitora. Sus lealtades eran fluidas. Una incógnita. Mientras preparaban la flota, un pequeño bote se acercó remando. Una figura solitaria, con una capa de marinero, estaba a bordo. Cuando se quitó la capucha, Xiao sonrió. Era Garp. El viejo héroe miró la flota rebelde, luego a su nieto. Jejeje, vaya lío que has armado, mocoso. ¿Vienes a detenerme, abuelo?, preguntó Xiao, aunque ya sabía la respuesta. Garp se encogió de hombros. ¿Detenerte? El mundo se va a ir al infierno en una ceste de mano. Alguien tiene que asegurarse de que idiotas como tú y tus hermanos no se maten a sí mismos antes de tiempo. Su mirada se volvió seria. Además, tengo unas cuentas pendientes con esos viejos dragones celestiales. La llegada de Garp fue un bálsamo para la moral de todos. La leyenda viviente se unía a la rebelión. La flota de Sword zarpó, no hacia una batalla convencional, sino hacia el corazón de la tormenta. Xiao, en la proa, sintió el peso de lo que se avecinaba. Sabía que Luffy y sus aliados se dirigirían a la batalla final. Su trabajo no era luchar a su lado directamente, sino asegurar que el camino estuviera despejado, que la maquinaria de opresión del gobierno mundial se desmoronara desde dentro. El eco de los tambores de la liberación resonaba en el horizonte. La guerra final había comenzado. Y el almirante Relámpago, el niño de 10 años con el corazón de un dios y la voluntad de un rey, navegaba hacia su destino, listo para gritar una vez más el nombre que lo definiría en la historia. Shazam. El trueno rugió, no como un presagio de destrucción, sino como una canción de libertad. El camino a la Octale y el camino a la redención de la marina se habían entrelazado. Y Xiao estaría allí, en el ojo del huracán, para ver nacer el nuevo amanecer.